Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 23 del mes de febrero, para nuestra primera hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos en bachillerato y debido a que ya estamos por fin en nuestro tercer y último bimestre, vamos a iniciar en estos momentos una nueva clase, ¿sí? Una nueva sección. Vamos a dejar por un momentito lo que era sociales, todo lo que vimos, también ciudadanía y bueno, vamos ahorita a adentrarnos en este último bimestre, algo que viene siendo. Aquí está, perfecto. Algo que viene siendo educación cultural y artística, ¿sí? Vamos a ver en todo lo que va de este bimestre, alguno de este material para que podamos conocer un poquito más sobre todo esto de lo que viene siendo el arte también en nuestro país, global, etcétera. Eso sí, siempre en lo que viene siendo el arte, también aunque queramos, aunque no queramos, en muchas ocasiones depende también bastante de lo que viene siendo el contexto, la sociedad en la que vivimos, las personas, incluso el idioma, etcétera. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de quizás ya, poniendo en contexto justamente nuestro propio país, Ecuador, donde nosotros tenemos varias regiones, ¿verdad? Tenemos costa, tenemos sierra, tenemos oriente, tenemos también la península insular que es Galápagos, o sea, tenemos varias cuestiones. Incluso la forma en la que se enseña debido a ese contexto va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando obviamente del clima, obviamente también un poco de la cultura, que a pesar de que nosotros seamos un mismo país, siempre hay algunas diferencias, ¿verdad? Creo que eso no es nada de sorprender porque incluso una casa con otra casa puede ser que las reglas sean diferentes. ¿Por qué? Porque los padres son diferentes, ¿sí? A pesar de que sean vecinos de la misma cuadra, por decirlo de esa manera. Entonces, el día de hoy vendría siendo nuestra primera sesión, quizás por decirlo así, de lo que viene siendo esto de educación cultural y artística. Y en los libros se ve bastante, en los libros de lo que es el gobierno, lo que es el pensum dentro de educación artística dentro de nuestro país, siempre hay una sección que nos habla y nos recuerda sobre el arte prehistórico. ¿Por qué? Porque sí, bueno, es obvio que quizás la explotación de este tipo de arte en esos tiempos quizás no es lo que nosotros vemos ahora. Obviamente cuando hablamos del arte prehistórico, el pre es un antes, ¿verdad? Esa palabrita, por decirlo, como antes, años atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan que habían, por decirlo, pre-kinder, kinder, bueno, pre-kinder, kinder, y ahí venían los grados. Yo no sé si ustedes se acuerdan, quizás, o bueno, ¿fue hace cuánto habrá sido? Unos 15 años atrás, quizás un poquito menos o un poquito más. Entonces había eso. Ahora en la universidad todavía hay lo que es el preuniversitario, ¿verdad? Ese examen, ese mes o esos 2 meses que te ponen para como que habituarte, para nivelar tus conocimientos y ahí que vayas a primer semestre, ¿verdad? Entonces ese pre significa antes. Por eso es que nos dice, hay siempre secciones que hablan del arte prehistórico, antes de la historia, por decirlo así. Ustedes saben cuándo comienza ya la historia. Ya la historia, como para decir, ya, desde aquí comienza quizás el año, bueno, el año de los que tenemos ahorita, obviamente sería con lo que es la religión, ¿verdad? Quizás cuando la gente dice 100 años antes de Cristo o 200 años antes de Cristo, o cómo se separa. Ustedes saben, ¿alguien se acuerda o tiene esa noción? No se acuerda. Bueno, no importa. Nosotros dividimos la historia justamente por la escritura. No se olviden de eso. Nosotros dividimos la historia por la escritura, que incluso nosotros al momento de tratar de, quizás por decirlo, ponerle una línea de tiempo para que nos sea un poquito más fácil entenderla, la prehistoria y la historia se divide justamente con la invención de la escritura, especialmente de todas esas civilizaciones antiguas como la Sumeria, quizás también la China, la India, también lo que viene siendo la egipcia. Esas son las cuatro civilizaciones más antiguas. Mesopotamia, etcétera. Entonces, justamente en Mesopotamia con la Sumeria es que en el momento en que se crea la escritura ya hay esa división de la prehistoria con la historia, ¿sí? Entonces, justamente eso nos habla en estos momentos un pequeño material que nos habla de justamente el arte prehistórico, antes de la historia, cómo hacían las personas en esos momentos. Obviamente, si hablamos de ese tipo de arte, el arte que nosotros tenemos como concepto ahora va a ser muy diferente al arte que se tenía como concepto en esos momentos, ¿sí?
Va a haber una gran diferencia. Por ejemplo, aquí ustedes van a poder leer este conceptito porque ya les comenté, debido a ese problema de audio que tenía, no podía iniciar rápido la sesión, ¿sí? Así que esto lo pueden leer ustedes, ¿sí? Lo que viene siendo la diferencia entre arqueología y antropología. Y obviamente hay ciertos tipos de conceptos que puede ser que se mezclen, por decirlo así, pero con mayor seguridad para que veamos la diferencia. Y aquí tenemos una línea de tiempo más o menos en lo que viene siendo las etapas de la evolución del ser humano. Obviamente, dependiendo también quizás por decirlo, la etapa o el tiempo, va a ser el tipo de arte. Es como que si nosotros veamos un niño obviamente si tiene 3 4 añitos, si coge una pluma, coge marcadores, coge témperas, va a ser algo que va a ser muy diferente a los 10 años, ¿verdad? Creo que aquí algunas personas quizás tienen niños en casa, quizás sean sus hijos, quizás sean sus sobrinos, sus primos, y es normal darse cuenta de que un niño o una niña de 3 años va a ser muy diferente a un niño o una niña de 6, y peor aún, una niña o un niño de 6 va a ser diferente a uno de 12, ¿verdad? Como que las habilidades motoras, tanto la fina como la gruesa, son diferentes, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón, el arte también va cambiando o evolucionando con el tiempo porque son diferentes etapas del ser humano. Aquí nos dice los orígenes, cómo se inició, y nos dice justamente que hay dos tipos, como arte utilitario y como arte simbólico. Creo que arte simbólico sí, sí nos es como un poquito más fácil de reconocer, ¿verdad? Un símbolo que quizás sea una señal, una creencia, una forma, como cuando, por ejemplo, nosotros vemos los símbolos patrios, ¿verdad? Vemos el escudo, vemos la bandera y decimos, ah, ese es de Ecuador, ese es de nuestro país. Vemos quizás uno de México, ah, ese es de México. Quizás no sentimos un cierto aire patriótico por el de México, quizás por decirlo así, pero nosotros los reconocemos. Ah, ese es el de México, ah, ese es el de Perú. Los símbolos patrios, por decirlo así, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del origen del arte, con estas dos materias o con estas dos formas, arte utilitario y arte simbólico, nos dice que en el simbólico era una búsqueda de respuestas a los desconocidos, por decirlo de esa manera. Los seres humanos, si quizás tenemos el mismo, el mismo quizás idea o concepto o búsqueda, por decirlo así, de aquí, de las personas que nacieron en el 1100, de las personas que nacieron en el 1500, de las personas que nacerán en el 2025, quizás haya tres preguntas que generalmente nos hacemos. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro motivo, la razón por la que estamos en estos momentos en este mundo? E incluso la tercera pregunta, ¿qué hay más allá? Si yo muero, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará con mi cuerpo? ¿Qué pasará con mi espíritu? Muchísimas personas siempre piensan en la religión, ¿verdad? Hay otras personas que en cambio dicen, si hubo vida en 1100, en 1200, en 1500 y no tengo la menor idea, cuando muera va a ser exactamente igual, no tendré la menor idea, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de preguntas. En ocasiones habrá siempre, no importa en qué año se nazca. Entonces, el arte simbólico para esos tiempos era justamente para tratar de responder esas tres preguntas, tratar de responderlas lo mejor que se pueda. Y el arte utilitario es algo que nos sirve, que nos ayuda, o sea, que es útil para algo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo le digo a la señorita Rosa, usted quizás cocina bien, cocina, bueno, ya, cocina algo, por decirlo así. Señorita Rosa, ¿usted cocina? Buenos días, licenciada. Sí, señorita, sí. Sí cocina, listo. ¿Y qué implementos usted utiliza a la hora de la cocina? O si, por ejemplo, usted se va a casa ajena y le toca cocinar, ¿qué es lo primero que busca en esa casa ajena? Eh, a ver qué hay de cocinar, los alimentos, los utensilios, ¿Qué utensilios buscaría? la olla. Ah, ve, la olla, perfecto. Yo, en mi opinión, bueno, yo no cocino mucho, sí ayudo en la cocina, eso es lo que yo hago. Cuando hay alguien va a cocinar, yo ayudo. Pero lo que yo siempre busco es la tabla de picar, el cuchillo, porque yo sé que eso es lo que me va a tocar hacer. Entonces, exacto, ¿verdad? Buscamos ese material. Muchísimas gracias, señorita Rosa. Buscamos ese material, algo que sea útil, ¿verdad? Entonces, prácticamente para eso servía el arte en esos tiempos. Era arte utilitario, es decir, herramientas para sobrevivir, y era un arte simbólico. Búsqueda de respuesta a los desconocidos, al nacimiento, a la alimentación y a la muerte.
prácticamente. Y así es como tenemos esta imagen. Arte utilitario, obviamente, si nosotros vemos estas piedritas, por decirlo así, va a ser muy diferente al cuchillo que tenemos en la cocina. Si quizás hay alguna señorita o algún caballero que le guste las herramientas, hacer algo, por ejemplo, cuando se rompe una pata de una mesa o cuando necesitan cambiar quizás algo electrónico, ellos tienen sus propias herramientas, ¿verdad? Tipo de herramienta, bueno, es que yo no sé de eso, pero sí me acuerdo que me han pedido, pásame el de la punta de estrella, me dicen, la que tiene como forma de triángulo, yo que sé, el martillo, ya el martillo por lo menos sí me sé ese nombre. Herramientas, ¿verdad? Algo que nos ayuda, que nos sirve. Para eso era el arte utilitario. Y aquí podemos ver, esto prácticamente, esto que vemos aquí, las piedras que tienen ese filo, eran justamente para poder cazar, para poder quitarle la piel a los animales que ya tenían, que ya los habían cazado. Obviamente utilizaban la piel para poder vestirse, le quitaban lo que viene siendo el músculo, también cogían los tendones que nosotros tenemos, los animales también los tienen. Y esos tendones servían para que sea como hilo, para poder coser, ¿verdad? Entonces, arte utilitario, esto que nos ha quedado a través del tiempo. Y lo segundo que podemos ver aquí en la imagen es el arte simbólico, como les decía. Son imágenes que son puestas en piedra, en las cuevas, etcétera, y que era justamente un tipo de arte donde ahí quizás nosotros sí podamos identificarnos un poquito más. Son imágenes, dibujos en una piedra, en una cueva. Eso ya se parece un poquito más al arte que conocemos, quizás por decirlo así. Pero este era un tipo de arte simbólico porque se cree, y digo se cree porque lastimosamente no tenemos ningún escrito, ningún video, ninguna foto, porque obviamente en esos tiempos no había. Se cree que ese tipo de lugares eran lugares para personas específicas y especiales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a un centro comercial, hay sectores de ese centro comercial que ¿cómo se llama? Hay sectores de ese centro comercial que no podemos ingresar, ¿verdad? Hay zonas que no se puede ingresar, hay zonas que sí, hay zonas que no, hay zonas que dicen paso para personas autorizadas, por decirlo así, así que es normal. Es normal que hayan zonas en donde unas personas pueden ingresar y otras no, ¿sí? Entonces, este arte simbólico en estas cuevas se cree que era justamente para ese tipo de personas especiales. Quizás podamos comenzar con lo que viene siendo el chamanismo, ¿verdad? Lo que viene siendo todo lo del ámbito de la naturaleza. Entonces, se cree que esas personas que tenían ese tipo de quizás decirlo de poder o quizás decirlo de, mm, ¿cómo sería la palabrita? De función dentro del clan, por decirlo así, podían estar ahí adentro. O también para poder proyectarse, quizás por decirlo así, proyectarse para la siguiente casa. Porque obviamente dentro de la casa había esta cuestión de tener que ir a alimentarse, comer, etcétera, ¿verdad? Y entonces, en la prehistoria hay una división, la edad de piedra y la edad de los metales. En el paleolítico y el neolítico es la edad de piedra, mientras que la edad de los metales es edad de cobre, bronce y hierro también, ¿sí? A ver, deme un segundito. Como les comentaba, mil disculpas, tuve ese problemita con lo que viene siendo, así que deme solo un momento para poder tomar la lista, ¿sí? Un segundo. Hoy estamos 23. Se encuentra Arias Olvera, Balcázar Campoverde. Presente, Liz. Listo, señorita Balcázar, ¿verdad? Perfecto. Barros Plúas, Arias, Presente. Arias, Arias. licenciada. Arias, entonces. Gracias, no se preocupe. Entonces, Balcázar Campoverde. Buenos días, presente. Ya, perfecto. Muy buen día. Señorita Barros Plúas. Presente. Perfecto. Señor Caballero Ceballos Jiménez, Frutoso Gavilanes. Presente, licenciada. Listo. Lindau Bernita, Mindiolaza Higuera. Presente, Listo. licenciada. Gracias. Montero Vargas, Moreno Moreno, Suárez Lojano, Valladolid Zarango, Villegas Padilla. Listo, deme un segundito. Se encuentra Aguinda Andy,
Avilés Ruth, perdón, Avilés Ruiz, Flores Mite, Muñoz Aro, Salazar Astudillo y Sinche León. Listo, y así se encuentra. Presente, licenciada. Listo. Entonces, mil disculpas, como le comentaba, lo dejamos aquí hasta hoy. En la siguiente clase adentramos un poquito más. Mil disculpas por el inconveniente y todo eso, ¿sí? Que tengan una excelente mañana, pasen muy bien y suerte en sus futuros exámenes, ¿sí?